favor. Ya, doctor. Ya. Doctora, compañeros, tengan ustedes un buen día. Hoy vamos a hablar de citomegalovirus en la gestación. Para comenzar, vamos a hablar de algunas generalidades de lo que es el citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus ADN de doble cadena y este va a ingresar primero por contacto o por secreciones, en este caso de saliva, de semen o incluso por transmisión por leche materna. Estos van a tener un contacto con el epitelio, donde van a sufrir el proceso de citólisis y generalmente se van a mantener inactivos en una persona inmunocompetente. La infección va a mantenerse latente y puede durar o va a durar por toda la vida, teniendo sus periodos de reactivación dependiendo al estado inmunológico de la persona comprometida. En este caso tiene un periodo de incubación de 3 a 12 semanas. Este periodo de incubación es importante para que nosotros podamos estimar también el proceso de manifestaciones y también para estimar ciertos tiempos de infección. Ahora, este virus es sumamente ubicuo o está en absolutamente todos los países y tiene una prevalencia que es sumamente alta. El problema es que como no causa mucha sintomatología más allá de un flu-like symptoms, o sea, es un cuadro parecido a la gripe, no se le da la importancia necesaria hasta que tiene repercusiones como por ejemplo en personas inmunocomprometidas o en este caso también fetales cuando se da el proceso de infección durante la gestación. Entonces, en esta metaanálisis, donde se ha hecho un resumen de lo que son artículos que han estudiado seroprevalencia, se ha podido comprobar que, por ejemplo, nosotros, Perú, está dentro de uno de los países que tiene una de las seroprevalencias más altas. Entre 80 y 90% de personas tenemos anticuerpos IgG o hemos estado expuestos a lo que es el citomegalovirus por distintos tipos de contacto. Y vamos a ver que en el mundo en general hay una prevalencia sumamente alta. En países también que están en vías de desarrollo, que tienen una densidad poblacional alta, la seroprevalencia es aún mayor. Pero, ¿cuál es el panorama nacional? He tratado de buscar cierto artículo o cualquier artículo que nos dé seroprevalencias a nivel local de Perú y encontré que es la detección de los anticuerpos IgG, IgM, anticitomegalovirus en donantes voluntarios de sangre en Cajamarca, Perú. ¿Cuál es lo importante dentro de esto? Lo importante es que se han tomado 70 muestras y los han dividido en dos grupos. Aquí vamos a hacer un pequeño énfasis en lo que son las mujeres. En este caso, en los anticuerpos IgG, vamos a ver que hay una gran prevalencia reactiva de anticuerpos en mujeres, 50%, 34% que dan reactivos a IgG. ¿En qué edades? De 30 a 39 y de 25 a 29 también es 11. Entre estos dos rangos de edad, de 25 a 39 años, estamos hablando que hay una reactividad de casi del 61% de IgG, mientras que de IgM es muy difícil de estimar, yo creo, por la poca muestra que han tenido en el estudio. Sin embargo, lo cual es que es resaltante de este estudio, que la mayoría de mujeres ya va a tener un contacto o anticuerpos que se van a una seroprevalencia de IgG en su periodo de reproductivo, donde pueden tener a sus bebés, y el otro 40%, digamos, que está quizás no se ha tomado en cuenta durante la muestra por el poco tamaño, pero sí hay un porcentaje que los cuales no van a tener IgG, y la cual los va a volver bastante vulnerables a lo que son las primoinfecciones. Ok, entonces, dentro de los tipos de infecciones tenemos que tener dos aristas importantes. La primera es la infección materna, que es sumamente importante porque las afecciones o las alteraciones fetales se van a dar por infecciones o primoinfecciones durante la gestación. Entonces nosotros tenemos que saber determinar los periodos de infección materna y tener bastante claro los términos. Igual en la fetal. La fetal es otro tipo de infección. Que una madre esté infectado, que tenga seroprevalencia positiva de IgG, no quiere decir que el feto esté infectado. Y vamos a ver
ciertas cifras que también son resaltantes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la infección materna tenemos dos clases de infecciones. La infección primaria, que es la primera exposición al agente, donde la probabilidad de afección fetal es de 30 a 50%, mientras que hablamos de una reactivación cuando ya tenemos anticuerpos IgG o ya tenemos una cero prevalencia, hemos tenido un primer contacto, pero hay una seroconversión nuevamente a un periodo de actividad del virus. Puede ser también, en este caso, por el inmunocompromiso relativo que existe dentro del embarazo, ¿no? Durante el embarazo. Entonces, aquí hay una probabilidad de infección fetal del 5 al 10%. Esto es en cuanto a la madre, pero vamos al ambiente fetal. En este aspecto tenemos tres tipos de infección. La infección prenatal, donde vamos a ver que en este caso es donde se dan las alteraciones congénitas. Y podemos ver que hay infecciones prenatales. Hay infecciones fatales de 6 a 24 fetos por cada 1000 recién nacidos. Entonces es una tasa de 6 a 24 por cada 1000 recién nacidos. Y en este caso, la mayoría de los fetos van a ser asintomáticos, el 90% van a ser asintomáticos y solo el 10% van a presentar sintomatología al momento de nacer. Lo resaltante aquí es que de esos 90% de fetos que van a presentar complicaciones al nacimiento, la mayoría, o en este caso, el del 10% que van a ser sintomáticos, perdón, el 90% van a presentar complicaciones. En este caso pueden ser de sordera o de hipoacusia neurosensorial o alteraciones cognitivas. Luego vamos a ver lo que es la infección perinatal, que en este caso se va a dar en el momento del nacimiento, cuando hay contacto de secreciones que están contaminadas al momento del nacimiento, secreciones cervicales en este caso, y puede causar una neumonía febril. La tasa de infecciones es de 20 a 60 por cada 1000 recién nacidos. Y la tercera es la postnatal, que quizás es la más común. Se va a dar principalmente por lactancia materna, aunque también puede haber transmisiones por transfusiones o por bancos de leche. En este caso, la principal causa es la lactancia materna y la tasa de transmisión es sumamente alta. Como se dan cuenta, es casi 5 veces lo que es la primera, la prenatal, que causaría la congénita. Estamos hablando de que hay una transmisión de 140 a 200 por cada 1000 recién nacidos. Entonces, ¿qué puede causar? Puede causar hepatitis colestática, puede causar un síndrome inmunonucleósico, pero también puede pasar asintomático, que es la gran característica del síndrome por citomegalovirus postnatal, que puede pasar asintomático. Entonces, hablando de la madre, lo que vamos a ver es que va a haber un cuadro muy parecido a la gripe, que puede pasar desapercibido o puede sobreponerse a los síntomas propios, por ejemplo, del primer trimestre. Entonces puede haber cierta fiebre que no es notada, fatiga, un dolor de garganta, o también puede haber lo que es la presencia de nódulos inflamados. Entonces, el cuadro es bastante inespecífico. Sin embargo, que esté inespecífico no quiere decir que no hayan alteraciones en el embarazo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que recordar que los síndromes TORCH fueron descritos hace más de 50 años por los neonatólogos y los pediatras. A lo largo del tiempo se han ido aumentando más agentes que causan alteraciones que cursan con sintomatologías o cuadros clínicos parecidos al TORCH, que son caracterizados, por ejemplo, por ictericia o por patomegalia, visceromegalias en general. Pero el objetivo actual es el tamizaje y que nosotros podamos prevenir desde la parte prenatal, haciendo los tamizajes adecuados para poder identificar a las personas que están en riesgo, los fetos que están en riesgo, y así dar alerta al sistema sanitario para que se haga un seguimiento completo. Entonces, para entender un poco sobre la infección, vamos a ver cuál es el comportamiento de los anticuerpos, en este caso de la IgM, IgG y la avidez.
Naturalmente estamos acostumbrados a que la IgM sea el primer anticuerpo que se activa y sea el más agudo, que por ejemplo siga un patrón clásico, que se eleve las primeras 2 semanas y luego vaya decayendo con el tiempo, después de las 2 semanas hasta hacerse imperceptible en los exámenes. Mientras que la IgG, después de la seroconversión y después de la primera exposición, va comenzando a incrementar sus valores de manera inversa a la IgM. Mientras la IgM desciende, la IgG avanza. Pero ¿qué pasa? En el citomegalovirus vamos a ver que existe un patrón B y este es el gran responsable por el cual nosotros tenemos que tener sumo cuidado al momento de hacer diagnóstico de citomegalovirus. Hay un patrón B de comportamiento de la IgM. Este patrón se va a caracterizar por un deceso sumamente lento y sostenido. Entonces hablamos de que va a tener su primer pico, digamos, a las 2 semanas, pero luego el descenso va a ser sumamente lento. Puede tardar hasta 6 semanas o hay casos en los cuales se ha detectado IgM hasta el año de la exposición. Es por esto que una presencia de IgM e IgG no quiere decir que sea una enfermedad. Es por eso que nosotros vamos a hacernos de un arma más valiosa, que es la avidez de IgG. Es la avidez del IgG por lo que son los epítopes del esto, ¿no? En este caso del virus. Entonces, ¿qué pasa? La avidez del IgG va a seguir una curva similar a lo que es el IgG en general. ¿Qué quiero decir? Cuando recién se está produciendo avidez, la densidad o la fuerza de ataque del IgG no es tan fuerte. Entonces tiene una avidez baja. Cuando pasa el tiempo y cuando ya el IgG es expresada en su máximo nivel, vemos que va a haber una avidez sumamente alta. Entonces, vamos a tener en este caso 3 escenarios. El primer escenario es cuando nosotros estamos frente a una infección muy aguda. Entonces, probablemente aquí vamos a encontrar IgMs, elevados, sumamente elevados, con valores elevados. Y podemos decir que es un cuadro agudo, pero también tenemos que tomarlo con suma precaución. El otro caso es que nos encontremos una mujer que presente IgM casi inexistente o patrones o valores sumamente bajos que sean imperceptibles y IgG altos. Nos habla de una exposición ya más, con un tiempo más prolongado. Pero el caso más y por el cual se toma el avidez es este en el medio, cuando tenemos en este caso un patrón de IgM combinado, ¿no? Tenemos el patrón B donde va a seguir persistente y vamos a tener el IgG también elevado. Entonces, nos haría pensar de que podría ser o una infección aguda o reagudizada. Pero sin embargo, para sacarnos de dudas, en este caso, por la persistencia del IgM en el tiempo, se hace el test de avidez. Entonces, el test de avidez es el cual nos va a determinar o nos va a diagnosticar, en este caso, si es una infección aguda o si es una infección crónica. Entonces, en nuestros patrones de pedir laboratorio siempre tenemos que pedir estas 3 cosas, el IgM, el IgG y el test de avidez, para poder diagnosticar o poner un panorama mucho más claro. Dentro de lo que es el diagnóstico, no sé, me estoy basando en la guía de esto, la guía de tratamiento de citomegalovirus en la gestación, está desarrollada en Canadá. Entonces, para hablar de un diagnóstico materno, vamos a tener que tener en cuenta mucho lo que hemos hablado previamente. Entonces, lo ideal sería que nosotros, el gol estándar es ver una seroconversión, ¿no? Que, por ejemplo, una madre venía con su IgG negativa, quiere decir que no había tenido exposición, y luego torne la IgG positiva. Entonces, hablamos que ha habido una seroconversión. Sin embargo, ¿cuándo también podemos hablar de una infección aguda? Cuando en este caso tenemos una IgM positiva, una IgG positiva y avidez baja, lo cual la avidez baja nos indica que el proceso de infección o el proceso de seroconversión está al inicio, no es una prima infección. Dentro de lo que es de las primoinfecciones y las infecciones secundarias, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el cuadro más peligroso es una primoinfección. Es por eso que nosotros estamos basándonos más para la detección de primoinfecciones más que de reinfecciones, porque la tasa de transmisión vertical es sumamente baja en las reinfecciones o infecciones secundarias, sería de 5 a 10%, mientras que las primoinfecciones sí llegan a un 50%.
Entonces, tres parámetros o tres puntos que han tocado en la guía es uno, la seroconversión positiva, dos, en este caso, la avidez baja y tres, la presencia de IgM sola debe ser interpretada con precaución. Eso quiere decir que no debemos pedir solo IgM, tenemos que pedir los tres parámetros que ya mencionamos. En cuanto al feto es diferente, porque que una madre esté infectada no quiere decir que el feto necesariamente esté desarrollando ya la infección y a reversa también. Hay mujeres que dan IgM negativo, pero que los fetos dan PCR positivo. En el diagnóstico fetal, el gol estándar es el PCR por líquido amniótico, teniendo una sensibilidad del 98 y una especificidad de 100%. Quiere decir que si bien en la sensibilidad tenemos un 2% que no está siendo detectado, la especificidad nos va a ayudar a que si el PCR es negativo, el feto en este caso no tiene citomegalovirus, puede tener otro tipo de agente como torch, ¿no? Entonces, ¿cuándo nosotros debemos pedir amniótico? Debemos pedir el PCR de líquido amniótico después de la semana 20 de gestación o al menos 8 semanas después de la sospecha de infección materna. Estos datos son muy importantes porque es donde se obtiene la mayor sensibilidad y especificidad cuando se hace el PCR de líquido amniótico, porque en la semana 20 es donde ya comienza a tener una función renal adecuada el feto. La única forma de nosotros poder diagnosticar en este caso por PCR carga viral, es saliva, orina o sangre, que es lo que se toma en un recién nacido. Pero en un feto, la orina, como el líquido amniótico es producido también por los riñones, es lógico pedir una amniocentesis. Entonces, dentro de lo que es la serología materna, para hacernos un cuadro mucho más específico, podemos tener tres escenarios, ¿no? El primer escenario es cuando la IgM da positivo y la IgG da negativo. Entonces estamos hablando de un cuadro, perdón, ya, vamos a comenzar. Sí, por aquí. Entonces, cuando le tenemos la IgM positivo, tenemos que repetir la serología de 3 a 4 semanas. Cuando tenemos de 3 a 4 semanas que hay una IgM positiva y una IgG negativa, esperen, esto está mal. Ya, perdón. Vamos a comenzar por este lado porque esta parte no me está haciendo sentido. Ya, tenemos lo que es el IgM alto y lo que es O indeterminado, que tiene cifras que no son muy altas ni muy bajas, y tenemos un IgG positivo. Entonces, tenemos ambos positivos. Lo que va a pasar es que vamos a pensar que es una enfermedad, pero no sabemos en qué ciclo está, ¿no? Entonces, vamos a hacer el test de avidez. Cuando hacemos el test de avidez para IgG, si tiene baja actividad o baja avidez, en este caso, vamos a hablar que es una infección reciente, porque la avidez es baja. Mientras que si tenemos una alta avidez, vamos a hablar que es una enfermedad remota, o sea que tiene más de 4 meses de producida la infección, más que nada por el tiempo de incubación, ¿no? Y si encontramos un IgM negativo y una IgG positiva, estamos hablando de una infección que también se ha producido hace tiempo. Entonces, como mencionamos, los tipos, o bueno, en este caso los gol estándar, son para la madre. Generalmente el gol estándar en esta guía mencionan que es la seroconversión. Y la segunda es, perdón, a ver. Ya. Esto es el caso donde no tengamos una serología negativa. O sea, es el primer caso, cuando tenemos una serología previa y luego tenemos una segunda serología y da IgM positivo. Entonces, este es el gol estándar, porque estamos viendo que antes no había respuesta de anticuerpos y ahora sí. Entonces, estamos hablando de una infección, prima infección. Entonces, lo que se tiene que hacer es repetir la serología de 3 a 4 semanas. Si vamos a ver que la IgM sigue permanentemente en valores elevados y el IgG está en negativo, es un no específico, tenemos que hacerle seguimiento. Mientras que si ya hay una activación del IgG, habemos una seroconversión confirmada. Eso quiere decir que la infección ha sido muy aguda y debemos tener en cuenta y hacer lo que es el seguimiento o el diagnóstico fetal, que está diagnosticado por la amniocentesis o en este caso el PCR en líquido amniótico, ¿no? Ya, entonces la presentación clínica neonatal. Dentro de la presentación nosotros tenemos diferentes sintomatologías y
también alteraciones que se pueden presentar en el ámbito fetal. Pueden haber, por ejemplo, ventriculomegalias en primer lugar, o las calcificaciones periventriculares, la difusión pleural, calcificaciones que no sean del sistema nervioso central, como calcificaciones del pulmón o del hígado o de intestino, la hepatomegalia, las ascitis o las calcificaciones placentarias, incluso polidramnios o oligohidramnios. Pero lo primero que vamos a ver generalmente en todos los síndromes TORCH es que se caracteriza por una restricción de crecimiento intrauterino. Sin embargo, dentro de lo que es citomegalovirus, tenemos que tener en cuenta que es la primera causa de sordera neurosensorial y que es causa también de alteraciones del desarrollo cerebral. Cuando esta infección se da en el primer trimestre, lo que pasa es que altera las migraciones y las configuraciones de los circuitos neuronales. Es así que podemos ver ya alteraciones como, por ejemplo, ventriculomegalias, pero también alteraciones como dificultad o un enlentecimiento del proceso de circunvolución del cerebro, lo que también va a dar lo que es alteraciones del desarrollo cerebral. Entonces, como mencionábamos al inicio, el 90% van a cursar asintomáticos y 10% van a desarrollar síntomas. De este 10%, el 90% va a tener secuelas. ¿Y qué es importante? En obstetricia, a diferencia de pediatría, donde hemos visto cuando ya se daba el caso, tiene objetivos claros y el objetivo es principalmente poder detectar los casos y poder referir o pedir más exámenes, hacer los controles seriados, ¿no? Y para esto tenemos que tener los predictores de severidad. Hay ciertos parámetros que nos van a dar una idea de cuán severo va a ser el cuadro clínico del niño infectado por citomegalovirus. Para esto tenemos 3 aristas importantes: el tiempo de infección, las presentaciones de anomalías en la ultrasonografía y el laboratorio. Entonces, el tiempo de infección es muy importante porque va a haber una relación inversa entre el tiempo y la severidad. O sea, a más tiempo de infección en cuanto a edad gestacional, es menos probable que tenga complicaciones o presentaciones severas. Al inverso, si es que la infección se da en los primeros trimestres, donde está haciendo, o bueno, se está desarrollando la migración y la formación de los órganos, es donde va a haber mucha más alteración, ¿no? Pero hay algo muy importante: la probabilidad de que una mujer, o bueno, la probabilidad de que haya una infección en los primeros trimestres es más baja que en el último trimestre, ¿no? Entonces vamos a ver que en el primer trimestre, en este caso, las líneas punteadas chiquititas es el riesgo. Y las líneas de acá, las más largas, son las secuelas a largo plazo. Entonces, en el primer trimestre, como ven, la línea está ascendente. Hay casi un 30% de que haya probabilidades de transmisión vertical. Sin embargo, hay un 40% de probabilidades de que el paciente o el feto tenga secuelas neurológicas o de otro tipo, ¿no? Pero principalmente neurológicas. Sin embargo, cuando avanzamos al segundo trimestre, vamos aumentando el riesgo de esto de transmisión vertical, pero hay una disminución de la probabilidad de secuelas. Y al tercero, ya casi la probabilidad de secuelas el riesgo de estar secuelado a largo plazo es mínima, mientras que el riesgo de transmisión vertical es sumamente alta. Entonces, en el primer punto tenemos que tener el tiempo de infección. Primero, en qué trimestre de gestación se dio una infección, y segundo, si es una infección primaria. Es por eso que nosotros tenemos que desarrollar lo que es el diagnóstico por seroconversión de manera adecuada, ¿no? Entonces, los segundos son las alteraciones en la ultrasonografía. La mayoría, a pesar de que debería estar dentro de los parámetros de control prenatal, generalmente no se realizan lo que es los anticuerpos de citomegalovirus en el primer trimestre en seriado, ¿no? Sino que generalmente la mayoría de veces se encuentran alteraciones en la ultrasonografía, y es allí donde nosotros vamos a poder sospechar de algún tipo de infección TORCH, de acuerdo a las alteraciones que presente la ultrasonografía, ¿no? Pero aquí tenemos que tener en cuenta que la neurosonografía no es un parámetro acucioso de diagnóstico.
nos da una idea de que algo está mal, pero para ver alteraciones a nivel del sistema nervioso central, lo ideal es que se haga una resonancia magnética nuclear en fetal, donde se pueda ver las estructuras a más detalle. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no haya alteraciones en lo que es la ultrasonografía no impide que se desarrolle hipoacusia neurosensorial en los primeros meses de vida. Es por eso que también dentro del tamizaje está normado que se debería hacer el tamizaje auditivo como parte de lo que es incluso los hitos del desarrollo. Y tercero es que tenemos que hacer un seguimiento, que por ejemplo nosotros hagamos una ultrasonografía o una neurosonografía al inicio, en los primeros, a las 20 semanas, no impide que las malformaciones o las alteraciones se desarrollen más adelante. Entonces tiene que ser un seguimiento permanente. Dentro de lo que es la sintomatología, hemos visto que se pueden presentar alteraciones a nivel en general de todos los sistemas, principalmente neuronal. Y en este caso vamos a ver que la principal alteración que se puede diagnosticar dentro de una ultrasonografía o una neurosonografía es la ventriculomegalia. Es la principal alteración que nosotros vamos a poder ver. ¿Y cuáles son las características de esta ventriculomegalia? Generalmente es bilateral o generalmente vamos a poder ver que afecta a todo el acueducto, ¿no? Luego también podemos ver ciertos otros parámetros u otras alteraciones, como por ejemplo las calcificaciones periventriculares, pero no son las únicas. También puede causar lo que es la disgenesia de cuerpo calloso, podemos ver también la hipoplasia cerebelosa, podemos ver las ventriculitis que va a verse como hiperecogenidad o en lo que es el borde de los ventrículos. También podemos ver sinequias intraventriculares, podemos ver hemorragias, también podemos ver, como les mencioné, un retraso en la formación de las circunvoluciones cerebrales, que también es un parámetro importante. Tenemos una triada clásica, que es la microcefalia, las calcificaciones periventriculares y la corioretinitis, pero esta triada generalmente se va a ver en casos que sean muy deleterios o muy sintomáticos, muy graves. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta son los pequeños detalles que quizás no están dentro de la triada y que tendríamos que tener en cuenta, como por ejemplo la visceromegalia o la ventriculomegalia, que también de per se, por la presión que va a ocasionar, va a generar una alteración del desarrollo de la masa encefálica. Ahora, ¿qué también podemos ver? Podemos ver, ya en el recién nacido, podemos ver una anemia y una plaquetopenia que es bastante notoria cuando las plaquetas disminuyen a menos de 100,000. Entonces, lo que pasa es que van a hacer con este síndrome, que es el síndrome de Blueberry Muffins, que es básicamente que el niño, al tener esta anemia y esta plaquetopenia, se van a activar los centros de producción o de hematopoiesis alternos, incluso en la piel. Lo que vemos aquí, estas petequias, son centros hematopoyéticos que tratan de compensar la anemia y la plaquetopenia severa que tienen los niños que tienen citomegalovirus, y que es grave, ¿no? Entonces, dentro de las alteraciones, vamos a ver este ultrasonido. Ya. Este es un corte axial donde vamos a ver ciertas alteraciones de la neurosonografía. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, ventriculomegalia. Ahorita lo va a detallar para que podamos ver. Ya, por ejemplo, vamos a ver ecogenicidad periventricular, los que nos va a dar también una ventriculitis, hay una inflamación. También vamos a ver lo que es las adhesiones o las sinequias intraventriculares, que también son bastante comunes. También hay una ventriculomegalia que es bastante evidente. Ya, y también lo que vamos a ver es por esta ventriculomegalia, va a haber una megacisterna magna y va a haber un cerebelo pequeño. Para nosotros poder diagnosticar, ¿cómo se llama? Microcefalia, tenemos que
tiene que estar más allá de 3 desviaciones estándar. Y como hemos visto, la evidencia dice que no es la manifestación más común. La manifestación más común es la ventriculomegalia y también las calcificaciones que también se pueden notar. Ahora, las calcificaciones no solo se van a presentar en periventriculares, sino también puede afectar intracerebral. Incluso hay calcificaciones que se dan a niveles de ganglios basales. La presentación es bastante florida en anormalidades de cerebro. Están los ventrículos ahí. Aquí esos. Cuando miden más de 6 milímetros, no, miden, es una ventriculomegalia. Eso se mide, ¿no? Esa imagen anicogénica que han visto. A ver si lo pudieras, ahí para un poquito antes. No, a ver. No. Doctor. No, un poquito más. Avanza un poquito más. Ahí. Ya. Ya. Bueno, a ver, muéstrame ahí dónde está el ventrículo. Todo esto, doctor. No, la de arriba, ese es el ventrículo. Pero se mide, a ver, un poquito más retrocede. Eso se reconoce porque arribita. Ahí está, este es. Ese es el ventrículo. Ese es el ventrículo lateral. Cuando mide más de 6 milímetros, era más de 4, más de 6, y más de 6, mucho más, ¿no? Ventrículo megalia. Eso es lo que se mide. Muy bien, Karen, gracias. Continúa, por favor. Y el 3, hemos visto que hay primero el tiempo de infección, la segunda es los patrones de alteraciones neurosonográficas que podemos ver, y la tercera son los patrones de laboratorio. Aquí vamos a tratar de ver ya, obviamente con el PCR, la carga viral que tiene, porque eso también va a ser una diferencia entre los asintomáticos y los sintomáticos, y la trombocitopenia, que va a también ser un parámetro de severidad. Como hemos visto, un niño que va a tener trombocitopenia y anemia, al nacer va a presentar este cuadro clínico que es característico, pero que no es muy frecuente. Entonces, de acuerdo a lo que son los parámetros, vamos a ver, por ejemplo, que puede haber un cuadro asintomático, un cuadro leve, moderado y un cuadro severo. El cuadro asintomático es cuando no vamos a ver alteraciones, ni en la neurosonografía, ni en la resonancia magnética. La neurosonografía es una alternativa, pero se tendría que hacer una resonancia magnética nuclear en los niños para poder ver en general si allí las alteraciones. Cuando vamos a ver que los dos están bien, se determina que es un paciente asintomático. Entonces, lo que se hace es un seguimiento y manejo expectante. Como hemos hablado que la neurosonografía ni tampoco la resonancia magnética va a poder determinar si va a haber hipoacusia neurosensorial, es necesario que nosotros tengamos un manejo expectante y una evaluación multidisciplinaria. En este caso, que se haga ¿no? con más acuciosidad o mucho más tiempo, más seguimiento, el examen de otorrino para poder determinar, en este caso, si va a presentar o no la hipoacusia. En siguiente vamos a tener donde hay un cuadro leve a moderado, donde tenemos marcadores, por ejemplo, que se van a ver en la ultrasonografía aislados o extracraneales, en este caso, por ejemplo, calcificaciones o, por ejemplo, visceromegalias o calcificaciones también en las vísceras que también son bastante frecuentes, o intracraneales aislados, por ejemplo, la presencia de un quiste o solo, en este caso, ventriculomegalia, que no tenga más alteraciones, o en este caso intestino hiperecogénico o calcificaciones aisladas, como mencionamos. En este caso, las guías dicen que se tiene que considerar el tratamiento con inmunoglobulina hiperinmune o el valanciclovir, pero estos dos son para niños que van a nacer, porque estos dos medicamentos no están todavía aprobados para la administración en mujeres embarazadas. Entonces se considera el tratamiento al momento del nacimiento, incluso por eso no hay tratamiento, porque se supone que tendríamos que hacer un buen tamizaje y todas las madres tendrían que tener sus serologías. Y en el tercero es cuando ya encontramos
los pacientes severos, ¿no? Que tienen alteraciones intracraneales severas. Vamos a ver ventriculomegalias, vamos a ver alteraciones, microcalcificaciones, puede haber también ausencia o una deterioro de lo que es las circunvoluciones, etcétera, o también ya en un caso más severo, ¿no? Microcefalia. Y es allí donde se recomienda la interrupción del embarazo como medida terapéutica, porque las alteraciones son bastante severas. Sin embargo, estos dos medicamentos, el valanciclovir y la inmunoglobulina hiperinmune, solo están aprobados para estudios experimentales. Ahorita recién se están haciendo ECAS, pero no encontré ninguna guía que te diga que él tiene que administrarse valanciclovir o inmunoglobulina hiperinmune. Entonces, el, al ser bastante prevalente, creo que nosotros tenemos que enfocar un poquito en hacia qué escenario no podemos tener nosotros. Y lamentablemente el escenario que más se presenta en clínica no es de seroconversión, sino es de alteraciones en la ultrasonografía. Entonces, lo ideal sería que cambiemos o que se pongan más acuciosos y que en general, en la serología por citomegalovirus se comprenda o ya se norme y se haga de rutina como parte del control prenatal en las mujeres embarazadas. Eso sería todo. Muy bien, gracias, Karen. Bueno, felicitar a Karen. Lo ha hecho muy bien, gracias, Karen. Citomegalovirus pues, es una enfermedad bastante frecuente, como dijo su compañera a nivel mundial, ¿no? Y, y en zonas, en zonas como en Latinoamérica es bastante frecuente, ¿no? Entonces, la idea es hacer un diagnóstico y como han visto, bueno, no nos ha puesto una imagen de, por ejemplo, el intestino hiperecogénico, pero es fácil de diagnosticar, ¿no? Ahora, hacer una ventrículomegalia también medir, para eso se hace en ecografía morfológica y en ecografía de genética, ¿no? Podemos ir evaluando estos marcadores, ¿no? Lamentablemente en Perú no está permitido el aborto terapéutico, ¿no? Salvo si comprometiera la salud de la madre, pero en caso de citomegalovirus, pues no, a pesar de que, como dice su compañera, que a pesar de que haya una microcefalia evidente, a pesar de que haya marcadores ecográficos que veamos y que sean muy sugerentes de estas malformaciones, pues no está permitido en nuestro país, ¿no? El aborto terapéutico, salvo si es que tuviera algún peligro para la salud de la madre, ¿no? En esos casos sí. Muy bien, Karen, muchas gracias. A ver, su compañero iba a exponer. El otro tema es rubiola. ¿A quién le tocó, por favor? Doctora, buenas tardes. Voy a presentar. Por favor, gracias. Todo torche en general, ¿no? Son enfermedades prevalentes y tenemos que pensar por lo menos en aquellas pacientes, como les decía ayer, ¿no? Que han tenido antecedente de estos problemas en gestaciones anteriores. No es frecuente. Muy bien, Anaí, puedes empezar. Sí, para observar, no, doctora. Está cargando. Doctora y compañero, buenas tardes. Le voy a presentar el tema de rubiola en gestantes. Para empezar, la rubiola se considera una enfermedad exantemática que es clásica de la infancia y es inmunoprevenible. El reservorio principal de esta enfermedad es el humano, es causada por el virus
por un virus ARN de la familia Toboviridae del género Rubivirus, el cual consta de 3 polipéptidos, la glicoproteína E1, E2 y la P. Asimismo tiene una cápside que es la que se encarga de la replicación y la transcripción. Y bueno, ¿cómo se da el contagio en la madre o cómo se da el contagio materno? Se da a través del contacto con personas infectadas, con las gotas o secreciones de secreciones nasofaringeas, o a través del contacto directo con una persona infectada. Este virus es capaz de atravesar la vía transplacentaria y es así que se da la transmisión fetal hacia el feto. El periodo de incubación de ese virus es de aproximadamente 17 días, con un intervalo entre 12 a 23 días, y el periodo de mayor contagio en sí es la fase eruptiva, donde se va a observar principalmente las manifestaciones cutáneas. Y como complicación principal de esta enfermedad tenemos el síndrome de rubiola congénita, que se da si este virus se transmite en el primer trimestre del embarazo, y su gravedad va a depender, por ejemplo, si la infección se da en las primeras 8 semanas, va a existir un 85-95% de riesgo de que se dé el síndrome de rubiola congénita. Si se da esta infección entre las 9 y las 12 semanas, será de un 52%, y si se hace entre las 13 y las 20 semanas, será de un 16%, y si es mayor a las 20 semanas, es de incidencia indeterminada. Entonces, ¿cómo es la patogenia de este virus? Lo primero es que la madre entra en contacto con una persona infectada a través de las gotas de las secreciones nasofaringeas. Esto pasa por el tracto respiratorio superior y se da en la fase de replicación. En esta fase de replicación principalmente se da en el epitelio respiratorio, posterior a ello se da una diseminación linfática. Luego tenemos la siguiente fase, que es la fase de viremia, o también conocido como la fase de siembra, que se da entre los 8 a 9 días post-exposición, y máximo puede ser entre los 10 a 17 días. Y esta fase es importante porque aquí es donde se produce la diseminación orgánica, es donde el virus atraviesa la placenta y produce en el feto el síndrome de rubiola congénita. Posterior a esta fase se da la fase eruptiva, que es entre los 10 a 17 días post-exposición. Y esta fase en sí nos va a indicar el pico de la viremia. Acá la madre puede contagiar 5 días pre y 6 días post-exposición. Para poderla diferenciar, por ejemplo, de infecciones como el sarampión o la varicela, hay 4 características eruptivas importantes que vamos a observar. La primera es el exantema maculopapular. Este se caracteriza porque va a iniciar en la cara y es en sentido descendente. Asimismo, también se va a manifestar como una adenopatía retroauricular o una adenopatía cervico-occipital, y el exantema de Forchheimer. Este exantema son máculas eritematosas y petequias que se van a manifestar en el paladar blando, y también va a existir un prurito leve. Entonces, el paso del virus por la placenta nos va a dar, en las primeras 8 semanas sobre todo, nos va a generar el síndrome de rubiola congénita, que es una embryopatía infecciosa en sí, ¿no? Esta se caracteriza porque es una infección crónica, hay ausencia de la respuesta inflamatoria, asimismo hay una inhibición de la multiplicación celular del feto. Este virus en sí lo que va a generarnos son 3 efectos muy importantes, como es el retardo de la división celular. En sí acá lo que pasa es que se inhibe la replicación celular, no hay una hiperplasia celular. Posterior a ello se genera una apoptosis y una necrosis tisular. Y esto, en los casos severos, por ejemplo, nos puede producir un aborto espontáneo o la muerte fetal, o en sí el síndrome de rubiola congénita. Entonces, este síndrome de rubiola congénita se caracteriza por una triada que es conocida como la triada de Gret, que consta de catarata, puede ocurrir una hipoacusia neurosensorial y una cardiopatía congénita. Dentro de las manifestaciones clínicas, el virus de la rubiola se va a manifestar, por ejemplo, con RCU. Va a haber una restricción del crecimiento intrauterino. Asimismo, vamos a observar erupción, petequias, púrpura, hepato y esplenomegalia, que suele ser una alteración transitoria, al igual que la trombocitopenia y la con o sin púrpura, y también vamos a observar radiolucencia ósea. Asimismo, también podemos observar poliorratinitis, cataratas, hipoacusia o cardiopatía congénita. Esta es una enfermedad progresiva, la infección es persistente y hay una
deficiencia en sí de la respuesta inmune, pero 50-70% de estos fetos afectados por la rubiola pueden nacer entre comillas normales. Ahora, este cuadro en sí resume todas las manifestaciones clínicas que podemos observar. Por ejemplo, en la placenta, lo que vamos a ver es un infiltrado perivascular mononuclear en los residuos, hay edema y fibrosis y necrosis de las vellosidades. En el sistema nervioso central, sobre todo, una meningitis crónica, en los ojos las cataratas que forman parte de la triada, en los oídos la hipoacusia neurosensorial, y la manifestación clínica más común o más predominante es la afectación cardiovascular, que se produce en un 71% de los casos. Y de este 71%, lo más frecuente es el ductus arterioso persistente en un 72%. Asimismo, podemos observar neumonía, una hepato- y esplenomegalia, lesiones purpúricas y el adelgazamiento del trabéculo metaficial, asimismo necrosis del esmalte, una trombocitopenia transitoria. Y en tanto al inmunológico, lo más característico es una disgamma-globulinemia. Usualmente lo que ocurre aquí es que hay un descenso de la inmunoglobulina G y de la A, y hay un aumento de la inmunoglobulina M. Entonces, por ejemplo, acá lo que observamos es un bebé con síndrome de rubiola congénita, el cual presenta lesiones de mapping de arándanos. Estas lesiones lo que nos indican son hematopoiesis cutánea. Asimismo, en esta infección vamos a observar la retinopatía en saliviniata. El diagnóstico, para el diagnóstico es importante el contacto epidemiológico, en sí, el nexo epidemiológico con una persona infectada o que sea un caso confirmado de rubiola. La clínica en este caso o en esta infección bacteriana específica no nos ayuda mucho, entonces para lo cual nosotros recurrimos a la serología, a la IgG y a la IgM. Hay que recordar que la IgG va a ser positiva a partir de las 2 semanas post-infección, en cambio la IgM va a ser presente a los 3 días luego de que se dé el exantema, y esa puede estar presente hasta las 8 semanas. Entonces, para nosotros hacer el diagnóstico en caso de la mujer embarazada, lo que necesitamos es que la IgM esté positiva y la IgG es negativa. Esto lo que nos va a indicar en sí es una infección aguda. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si estos dos son negativos, pero hay clínica? Lo que debemos hacer es un segundo análisis y observar sobre todo que hay un aumento, un ascenso de la IgG. Y para confirmar esto, podemos hacer un aspirado nasofaringeo. Acá lo que se va a realizar es un aislamiento viral y una genotificación. Y para hacer el diagnóstico de recién nacido, necesitamos que la IgM esté positiva, haya o no haya clínica. Pero, por ejemplo, si tenemos una IgG sérica que es persistente, para que nos haga el diagnóstico debe estar presente entre las 6 a las 12 semanas. Y podemos confirmar esto con la reacción en cadena de polimerasa en el aspirado nasofaringeo, o en la orina, o en el líquido cefalorraquídeo, o en la sangre del bebé hasta el año de vida. Entonces, para poder definir un caso de síndrome de rubiola congénita, según la OMS, decimos que es un caso sospechoso en aquel lactante que es menor de 1 año, donde un profesional de salud sospecha de este síndrome. En particular, si este lactante presenta enfermedad cardíaca, o por ejemplo hay sordera, o se sospecha de esta sordera, o hay uno de estos signos oculares como son cataratas, disminución de la visión, nistagmus, estrabismo, microftalmia, glaucoma, o cuando la madre tenga historia o sospecha o confirmación de rubiola durante el embarazo, aun si es que el lactante no tenga signos de este síndrome. Se dice un caso confirmado cuando el lactante tiene 2 complicaciones específicas del A, o una del A y una del B. Entonces, en el A lo que tenemos son cataratas, glaucoma congénito, cardiopatía congénita, hipoacusia, retinopatía pigmentaria. Si recordamos la triada, vamos a poder, ¿no?, hacer el diagnóstico. Y en caso del B, si tiene púrpura, esplenomegalia, microcefalia, retardo mental, meningoencefalitis, radiolucencia ósea, ictericia que inicia en las primeras 24 horas. Y vamos a decir un caso confirmado por laboratorio si es que el lactante tiene anticuerpos con inmunoglobulina M, que son positivos al virus de la rubiola,
y que tiene confirmación clínica del síndrome. En cambio, vamos a hablar de una infección congénita por rubiola si el lactante tiene estos anticuerpos IgM, pero no tiene la clínica confirmada. Entonces, acá, por ejemplo, lo que observamos en esta ecografía es una catarata congénita en sí, y lo que acá muestra es la hiperrefringencia de todo el cristalino, ¿no? Ahora, respecto al tratamiento, no existe en sí un tratamiento disponible para la madre durante la infección, ni tampoco para el recién nacido, por lo que es muy importante la profilaxis con la vacuna durante la infancia o en sí en las campañas de vacunación, ¿no? Y hay que recordar que, por ejemplo, las mujeres que están en edad fértil deben de asegurarse de haber recibido como mínimo una dosis en toda su vida o un mes antes de quedar ellas embarazadas. Entonces, la vacunación como tal está contraindicada en la gestación, eso porque es un virus vivo atenuado, ¿no? Entonces, para que se pueda embarazar, ella debe esperar un mes después de haberse vacunado, y así esta no está contraindicada en la lactancia materna. Y es importante este esquema de vacunación, bueno, es el que tenemos, ¿no? En los que se dan los primeros 12 meses se da el SPR, es la primera dosis donde tenemos la vacuna para el virus de la rubiola, y se debe dar también a los 18 meses, la segunda dosis. Eso es todo, doctora. A ver, Anaí, por favor, los marcadores ecográficos los marcadores ecográficos en una gestante, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles serían los marcadores? Aparte de también podemos observar una hepatosplenomegalia, por ejemplo. También hay una anencefalia. ¿Cuál es el marcador más importante de todo esto? Sería el de la hepatosplenomegalia, doctora. Anomalías cardíacas. Perdón, no me digas. Entonces podemos hacer cardiosonografía, ¿no? En el feto. Podemos ver en la ecografía morfológica las 18 a 20 semanas. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que se va a encontrar más, Anaí? Es el ductus arterioso persistente, doctora, que se presenta en un 72%. Por eso y al final, ¿no? Pero ¿por qué? Porque va a haber estenosis de la arteria pulmonar. Después está estenosis de la válvula aórtica. Va a haber defectos del septum ventricular. Entonces se tiene que hacer una ecocardiografía, pero es importante, ¿no? Hacer en la ecografía morfológica una ecocardiografía fetal, ¿no? Después, ¿en qué más tenemos que sospechar? Microcefalia, ¿no? Hepatomegalia, como dijiste, esplenomegalia, la restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Pero esa la restricción ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí el marcador principal va a ser la anomalía cardíaca. Ahora, la vacuna, ¿cómo es en el gestante? Vacuna de la rubiola, ¿se puede vacunar o no? No, pero está contraindicada en el caso de que ¿Por qué está contraindicada? Un virus vivo atenuado. Exacto, muy bien, ¿no? Entonces, está contraindicado en la gestación. Y si es que se vacuna, entonces se le debe decir por lo menos a la paciente que se puede embarazar después de un mes de que se haya vacunado, ¿no? Sí. Muy bien. Bien. Entonces, aquí lo más importante a nivel fetal, ¿no? Lo que podemos hacer es una ecocardiografía principalmente. Para una resonancia magnética se podría pedir también, ¿no? Pero bueno, lo que es más accesible para los ginecólogos es la ecografía. Pues nosotros podemos hacer una ecocardiografía, es para descartar, ¿no? Sospechar, sobre todo en aquellas gestantes que hayan tenido los síntomas de una rubiola durante la gestación, ¿no? Como bien dijo su compañera. Muy bien, Anaí, gracias. Gracias. Herpes, por favor, ¿a quién le tocaba? Sí, doctora, a mí. Ya. Por favor.
Entonces vean que TORCH es importante pedir también. Y por todo esto es importante hacer una consejería prenatal, ¿no? A todas las gestantes. Lo ideal sería hacerles un examen de TORCH antes, ¿no? Preparan, pero lamentablemente no, pues casi nadie se prepara para la gestación de frente, ya se embarazan, ¿no? Claro, en un escenario ideal sería pedir todos estos exámenes antes de poder embarazarse, ¿no? Eso sería en un escenario ideal, pero generalmente no sucede esto, ¿no? Las vacunas, importante, sobre todo rubiola, ¿no? Citomegalovirus no hay vacuna, toxoplasma tampoco. Rubiola, ¿qué sería lo ideal? También de que no se, o igual que citomegalovirus, ¿no? Que no tengan contacto con niños. Los niños son los que tienen más posibilidad de que se infecten, ¿no? Las mujeres que estén trabajando en colegios, en jardines, ¿no? En jardín. Igual que varicela. Muy bien. Puedes empezar, Daniela. Ya, doctora, ¿se puede ver mis diapositivas? ¿Se puede ver, doctora? Disculpe. Sí, está bien. Puedes empezar. Okay. Ya. Buenas tardes, doctora y compañeros. En esta ocasión les voy a exponer el tema de virus herpes simple en gestantes. Entonces, de primera manera de introducción, debemos recordar que la infección por el herpes simple es bastante frecuente en todo el mundo y más en mujeres que están cursando la edad. También recordar que la transmisión materno-fetal es un motivo de preocupación a nivel global, ya que pues la infección neonatal tiene una alta morbilidad y mortalidad bastante graves. A esto también que como un tradicional decir que el riesgo en recién nacidos es mucho mayor que el riesgo para las madres. Es así entonces que cuando estamos hablando del herpes simple, las estrategias de tratamiento y de profilaxis siempre van a apuntar a lo que es frenar las tasas de transmisión vertical. Entonces, a modo de conocer algo sobre este virus, dentro de sus características podemos decir que es un virus de doble cadena de ADN de la familia Herpesviridae y la subfamilia Alpha Herpes virus. Dentro de este herpes podemos ver que existen dos tipos, el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. Estos son virus que son similares, tienen genos comunes, que tienen una homología en la secuencia de DNA. Entonces podemos decir que es una infección previa con uno de estos, digamos el virus tipo 1, va a atenuar la infección posible próxima del otro virus, en este caso digamos del tipo 2, ¿no? por la homología. En cuanto a la epidemiología, se dice que la seroprevalencia en el adulto mayor es de 60-75% al tipo 1 y de 11 a 30% en el tipo 2. En las gestantes estos porcentajes cambian, siendo del virus tipo 1 del 59.3% y del virus del herpes simple tipo 2 al 21.1%. También se ha visto que para este año las tasas de infección neonatal se mantuvieron estables, pero cabe resaltar que la transmisión vertical al momento del parto va a ocasionar una infección neonatal la mayoría de las veces muy grave y que va a tener un periodo de incubación variable de 2 a 12 días. Primero tenemos entonces que especificar cómo es la enfermedad durante el adulto. Pues la mayoría de las veces, y anteriormente también se ha visto que el contacto inicial va a ser durante la infancia y se va a dar mayormente por el virus del herpes simple tipo 1. Y pues la mayoría de las veces estas infecciones, en un 90% van a ser de manera subclínica, asintomática, y en un 10%, solo en un 10% de los pacientes con este contacto inicial van a tener un herpes a nivel labial o una gingivoestomatitis, pero solo es un 10%. Ya a partir del inicio del contacto sexual, de la actividad sexual, es que entra el virus del herpes simple tipo 2, que va a producir la enfermedad, la infección genital,
que pues obviamente se va a transmitir por contacto sexual mediante la mayoría de las veces un portador asintomático. Entonces podemos ver que el contacto inicial siempre o la mayoría de las veces va a ser por el herpes tipo 1 y ya después del inicio de la actividad sexual va a ser mayormente por el tipo 2. Pero últimamente se ha visto que más de la mitad de las infecciones genitales en adolescentes y jóvenes fueron por el virus del herpes simple tipo 1 y esto posiblemente por dos causas. Una causa es porque por un aumento en las prácticas sexuales de tipo orogenital y otra causa podría ser porque en los últimos años ha habido una adquisición del virus del herpes simple tipo 1 muy baja en la niñez debido a las mejoras en las condiciones de vida y en la mejora de higiene. Luego pasamos a lo que es la transmisión. Cabe resaltar que en la transmisión vertical existen 3 vías que van a hacer posible la transmisión al neonato. Una que es la vía por periparto o también llamada por vía ascendente, que esta va a representar un 85% de las transmisiones verticales, es decir, es la más frecuente. Pues se va a dar durante el trabajo de parto, mayoritariamente después de la amniorexis, a partir de las secreciones maternas contaminadas o infectadas mayormente por el virus del herpes simple tipo 1. Y también de acuerdo a esta infección, el riesgo va a ser variable también dependiendo del tipo de infección materna que se tenga durante el trabajo de parto. Es decir, va a ser un 50% más o menos de riesgo a tener una transmisión vertical si la mamá tiene un herpes genital primario. Pasando a la segunda vía, que es la vía postnatal, esta representa solo un 10%. Mayormente se va a dar gracias al virus del herpes simple tipo 1 y se va a dar a partir del contacto neonato con el personal de salud, ¿no? Infectado por este virus. Y la tercera vía, que es la menos frecuente, la intrauterina, o también puede ser también llamadas vía hematógena. Esta se va a dar durante la fase de vigilia materna, o también se puede dar por vía ascendente, intraútero, pero con las membranas íntegras. Esto va a generar obviamente una infección congénita en el neonato que va a aumentar el riesgo a abortos y al parto pretérmino. Y aunque en realidad hay muy pocos casos este virus, cuando el neonato tiene una infección congénita, en realidad tiene una baja capacidad teratogénica, pero se han descrito algunos casos aislados. Entonces, como solo base general de lo que es el herpes simple neonatal, podemos ver que esto es una infección sistémica bastante grave, con una elevada morbimortalidad e incidencia variable, que va de 1.6 a 20 infectados de 100.000 nacidos vivos. La mayoría de las veces también va a atacar a lo que es local, a nivel de la piel, de los ojos, la boca. Es una llamada la enfermedad SEN. Este es de buen pronóstico. En un 30% va a afectar al sistema nervioso central y en un 32% va a ser enfermedad diseminada multiorgánica, que pues la mortalidad aumenta un 30%. Antes de pasar entonces a las manifestaciones clínicas, debemos entender que el herpes se clasifica en 3 enfermedades. Uno que es el herpes primario, uno que es el herpes no primario o primer episodio de la infección no primaria, y el herpes recurrente. El herpes primario lo vamos a ver en pacientes, después de una extracción de la lesión genital en un paciente que tiene una primera aparición de una lesión genital por VHS, por el virus, pero que no tiene anticuerpos preexistentes de ninguno de los tipos. Como segundo, del primer episodio no primario, es también en pacientes que tengan una primera aparición de la lesión genital por este virus, pero que a comparación del herpes primario tienen anticuerpos preexistentes de diferentes tipos, ¿no? Este puede ser dos escenarios. Uno que es el más común, que pacientes que tengan
infección del virus de herpes simple tipo 2, pero que tengan anticuerpos contra el virus del herpes simple tipo 1, pero no del tipo 2. Este es el más común. El escenario más raro es pacientes que tengan por un episodio no primario de virus tipo 1, que tengan anticuerpos del virus tipo 2, pero no del tipo 1. Luego tenemos a lo que es el herpes recurrente, que pues este va a ser el tipo de virus que tiene una lesión genital, digamos que después de haber hecho un hisopado de la lesión genital, este virus va a ser el mismo que se va a encontrar en los anticuerpos preexistentes en el suero del mismo paciente. Entonces, para pasar a las manifestaciones clínicas, debemos recalcar primero que pues es bastante variable dependiendo al tipo de enfermedad que estamos hablando. Si estamos hablando primero de una infección primaria, como ya les había dicho, esta es en el caso de pacientes que tengan ausencia de los dos tipos de anticuerpos. El periodo de incubación de esta enfermedad va a ser de 6 a 8 días. Según UpToDate es 4 días, que va desde 2 a 12 días. Y durar unas 2 a 4 semanas, ¿no? Y después de esto los signos y los síntomas van a desaparecer. La presentación inicial de esta enfermedad puede variar. Puede ser, por un lado, leve, subclínica o asintomática, que es el 90% de los casos, o puede ser también grave. Presentarse desde úlceras genitales dolorosas, presentar disuria, la paciente puede presentar picazón o hormigueo, fiebre, malestar general, mialgias, dolor de cabeza, y la forma más grave de esta, que es la linfadenopatía inguinal local dolorosa. En cuanto a lo que es las lesiones cutáneas, las características van a tener una evolución bastante característica. Primero se van a presentar como unas vesículas agrupadas de aproximadamente 2 a 4 milímetros con un eritema subyacente, ¿no?, junto a esto. Luego de esto van a evolucionar lo que son unas vesiculopústulas que van a tener una característica de una depresión central, es decir, también llamadas umbilicada. Luego estas van a poder evolucionar a erosiones úlceras que tienen como característica tener bordes festonados, ¿no? Acá podemos ver la evolución más o menos, y esta es una imagen en la que podemos ver ya estas úlceras bastante grandes. Pasando a lo que es el segundo cuadro, que es el cuadro de infección no primaria, este es un cuadro mucho más leve, que los pacientes que tienen este tipo de enfermedad tienen menos lesiones, menos dolor y menos manifestaciones sistémicas. La duración, a su vez, de todo el cuadro es mucho más breve, y la eliminación viral también es mucho más breve. Pasando al tercer tipo, que es la infección recurrente. Este tipo de infección es bastante frecuente, pero también tiene lesiones menos graves. La duración de las lesiones duran 10 días aproximadamente, y la duración de la excreción viral dura de 2 a 5 días aproximadamente. Es muy común también que las personas que tengan infección recurrente tengan días precedidos a la aparición de la erupción síntomas prodrómicos como dolor punzante, ardor, hormigueo o prurito a nivel de las nalgas, piernas y caderas. Luego de esto va a aparecer, comúnmente aparece la erupción característica que ya le hemos hablado. Mayormente se ha visto que este tipo de infecciones está relacionada a la infección por el virus del herpes simple tipo 2. Esta va a aparecer mayormente después del primer año de la infección primaria y está asociada a los estados de inmunosupresión. Para el diagnóstico, primero debemos decir que no existe algún tipo de detección serológica de rutina a las gravidades asintomáticas. El diagnóstico clínico en sí se va a hacer generalmente por el hallazgo de lesiones vesiculares o ulceradas, como podemos ver aquí en la imagen, pero siempre estas se deben confirmar con pruebas de laboratorio, ya sean las pruebas directas de anticuerpos, el PCR, cultivo viral y las pruebas serológicas. Primero tenemos a lo que son las pruebas virológicas, las pruebas directas virológicas, las cuales las vamos a recoger mediante una muestra de lesión mucocutánea. Dentro de estas, el PCR es una de las mejores opciones, ya que es una prueba bastante sensible y que nos da resultados
relativamente rápidos, ¿no? De 1 a 2 días, y el manejo de muestra también es mucho más fácil. Por otro lado, el cultivo es menos sensible y el resultado es mucho más prolongado, ¿no? Nos dan después de 7 a 14 días. Y también cabe resaltar, pero que el PCR, un resultado negativo del cultivo y del PCR, no nos van a descartar una infección. Por otro lado, tenemos lo que son las pruebas serológicas, que estas pruebas van a hacer detectar los anticuerpos producidos contra las glucoproteínas del virus del herpes simple específicas, G1 o G2. Cabe resaltar también que como los anticuerpos IgG se van a desarrollar entre la primera y la semana después de la infección primaria, entonces este tipo de pruebas nos van a ayudar o van a ser óptimas para la confirmación de cuadros de infección y la identificación también de portadores asintomáticos. Este tipo de pruebas también recordar que no son viral específicos, es decir, que no nos van a distinguir entre el virus tipo 1 o el tipo 2. Además, no está indicada en gestantes con lesiones activas compatibles, fetos con RCIU, que tengan marcadores ecográficos compatibles con infección congénita, como por ejemplo microcefalia, calcificaciones intracraneales, microftalmia, el mismo RCIU, y no está indicada tampoco en el protocolo de estudio del feto muerto. Entonces, para hacer el diagnóstico, vamos a tener una primoinfección. Si tenemos un PCR de lesión positivo, ya sea para el tipo 1 o para el tipo 2, más una serología de IgG negativa para ambos. Vamos a diagnosticar una infección no primaria si nos sale un PCR de lesión positiva, ya sea para el tipo 1 o para el tipo 2, una serología negativa para el virus del herpes simple tipo 1 y una serología positiva para el virus del herpes simple tipo 2 o viceversa, ¿no? Y por último, un diagnóstico de infección recurrente se va a hacer si el PCR nos sale positivo, ya sea para el tipo 1 o el tipo 2, y una serología materna positiva. Existe otro tipo de prueba también, que es el ADN del virus del herpes simple tipo 2, virus del herpes simple en el líquido amniótico. Este es un tipo de prueba que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Está indicado si existen anomalías ecográficas compatibles, ¿no? Mayormente si hay una alteración a nivel del sistema nervioso central o si hay hidrópico fetal. Está indicado solamente en si la infección está más de 5 a 6 semanas o que la gestación sea más de 18 semanas. Y las muestras que vamos a tener en recién nacidos van a ser muestras de lesiones, sangre o líquido cefalorraquídeo. En cuanto al tratamiento, también esto depende al tipo de enfermedad. Si tenemos una infección primaria, o bueno, la del primer episodio pero no primaria, es decir, para la primaria y no primaria, el tratamiento que vamos a tener va a ser aciclovir, 400 miligramos, 3 veces al día por una duración de 7 a 10 días, o a su defecto, valanciclovir 1 gramo 2 veces por día, al igual que el aciclovir, 7 a 10 días. En cuanto a la infección recurrente sintomática, vamos a usar igual, la primera opción es usar aciclovir 400 miligramos 3 veces al día por 5 días, o si tenemos una presentación de aciclovir de 800 miligramos, les vamos a dar 2 veces al día por 5 días, o en el caso contrario, podemos darle el mismo aciclovir de 800 miligramos 3 veces al día, pero solo por 2 días. O en su defecto, si no tenemos aciclovir, usamos valanciclovir 500 miligramos 2 veces al día por 3 días, o en su defecto de 500 miligramos 1 gramo al día por 5 días. Y también existe una alternativa de tratamiento, digamos, de profilaxis, que es la supresión diaria. Esta la vamos a hacer con aciclovir de 400 miligramos 3 veces al día desde la semana 36 hasta el momento del parto. O en su defecto, si no tenemos aciclovir, valanciclovir 500 miligramos 2 veces al día desde la 36ª semana de gestación hasta el momento del parto. Bueno, además de este tratamiento, si estamos frente a una infección primaria o una infección no primaria,
debemos recordar que si estamos frente a un paciente que tiene o una paciente que tiene VIH, la duración del tratamiento va a ser mucho mayor. Si es un cuadro grave o diseminado, la dosis va a aumentar a 5 a 10 miligramos por kilogramo peso por vía endovenosa cada 8 horas por 2 a 7 días. Además de esto, siempre debemos añadir analgésicos y anestésicos tópicos. En estos casos, siempre la cesárea va a ser electiva y en el caso de que la paciente no desee cesárea, antes o durante el parto, debemos darle el aciclovir endovenoso 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Y si estamos hablando de una infección recurrente sintomática, si esta recurrencia se da durante la gestación, debemos dar la pausa supresora que ya le hablamos aquí en este cuadrito. Siempre también vamos a optar por una cesárea en el caso de que la paciente tenga un brote durante el parto o presente síntomas prodrómicos como pues ya lo hemos hablado, el dolor vulvar, la picazón, la quemazón, etc. Y el parto vaginal, si es que vamos a realizar un parto vaginal, debemos recordar que no necesitamos hacer procedimientos invasivos ni hacer una amniorexis prolongada. Bien, esto es en casos especiales, en el caso de una rotura prematura de membranas en embarazadas a término con una infección activa por el virus del herpes simple. Entonces, ¿qué debemos hacer acá primero? Primero recordar que las infecciones maternas en el momento de la ruptura prematura de membranas responde a un mayor de 40% de frecuencia. Según estado gestacional, siempre debemos valorar también mejor cuándo va a ser el momento de parto. Si vamos a optar por una conducta expectante, entonces es indicado dar a la paciente aciclovir endovenoso 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas con el objetivo de disminuir la transmisión vertical antes del parto, ¿no? Y siempre también tenemos que ver el tiempo de herpes parto que sea mayor a 6 semanas y que no tenga lesiones de parto. Entonces, solo es en este caso que podemos hacer un parto vaginal. Si en el caso de que haya una infección materna recurrente al momento de la ruptura prematura de membrana, podemos dar aciclovir por vía oral. Si en el caso de que las lesiones persistan al momento del parto, pues en este caso es cesárea electiva. Además, recordar que no está contraindicado los procedimientos invasivos en presencia de lesiones genitales activas, pero siempre debemos evitar procedimientos invasivos transcervicales, como la biopsia corial, hasta la resolución de las lesiones genitales. Entonces, como al inicio de la exposición dijimos que el objetivo es la profilaxis y evitar la transmisión vertical, para disminuir el riesgo de transmisión vertical está indicada la cesárea si es que existen lesiones genitales activas o síntomas prodrómicos. Y para las grávidas con recurrencia está indicada la supresión con aciclovir o valanciclovir con el objetivo de disminuir la necesidad de cesáreas y disminuir la propagación viral. Por último, ¿qué es lo que debemos hacer entonces cuando nosotros vemos a gestantes con unas lesiones sospechosas herpéticas durante el embarazo y el nacimiento? Primero, siempre debemos evaluar los antecedentes de esta misma, de virus del herpes simple al principio del embarazo, ya sea si haya tenido genital u orofacial. Y siempre es indicado el control del embarazo, ¿no? Siempre, y ya que este control nos va a permitir clasificar a dos grupos de mujeres. Uno, las mujeres con antecedentes de herpes recurrente genital u orofacial, y las mujeres sin antecedentes de herpes. En el primer escenario, siempre debemos informar los riesgos de transmisión al recién nacido, a la mamá, alertar también a la mamá si estar pendiente de si existen lesiones activas o síntomas prodrómicos al momento del nacimiento o al momento del parto. Siempre es imprescindible hacer un examen genital al inicio del trabajo del parto para también descartar lesiones genitales activas. Y si existen lesiones genitales sugestivas de herpes o síntomas prodrómicos, como ya habíamos dicho, la elección es cesárea. Y si estamos en el segundo escenario,
Si existen lesiones compatibles durante el embarazo, pues lo vamos a catalogar como una prima infección por herpes. Ante la constatación después de esto de la lesión genital, siempre debemos realizar un PCR para ADN para la confirmación del cuadro. Si estamos frente a una primoinfección, pero durante el tercer trimestre debemos realizar la prueba de serológica de IgG para el tipo 1 y para el tipo 2. Eso es todo, doctor. Bien, gracias, Daniela. Preguntarte, ¿cuál sería entonces la vía del parto en una paciente que tiene virus herpes? La mejor elección la vía de parto, ¿cuál sería? Doctora, es vía vaginal siempre y cuando la paciente no tenga lesiones activas. Uh-huh. Ya, porque ¿en qué momento es más la infección? ¿En qué momento se presenta más la infección? Justo por eso la infección es mayor periparto, ¿no? Por vía ascendente. Pero no va a ocurrir nada si es que la paciente tiene lesiones ya pasadas. Pero si están activas, pues es mejor la cesárea, ¿no? O incluso si tiene clínica, si tiene síntomas prodrómicos, es mejor optar por la cesárea para evitar lo que es la transmisión vertical. Así es. Muy bien, entonces la cesárea electiva solamente va a estar indicada cuando la paciente presenta un brote activo en el momento del parto, ¿no? O que tenga síntomas que nos digan que puede estar haciendo un probable herpes, ¿no? Como el dolor vulvar, quemazón, ¿no? Entonces, en esos casos, sí. Pero no es una indicación de realizar cesárea en forma electiva, ¿no? El parto vaginal es preferible, ¿no? En caso de que no haya una infección durante la gestación, ¿no? Bien. Y el tratamiento aciclovir, como dijo, ¿no? ¿Se puede usar en la gestación? Sí, ¿no? Se puede usar. Ahora, ¿podemos usar también intraparto? Sí, ¿no? Sí, doctor. Se puede usar intraparto. Bien. Muy bien, Daniela. Gracias. Gracias, doctor. Bien. La siguiente exposición, a ver, bueno, ya hizo su compañera muy amablemente en la anterior clase, pero a ver, ¿a quién le tocaba VIH? Solo VIH. Doctora, disculpe, me toca VIH, pero ahorita tengo mis diapositivas, pero ahorita me encuentro afónica porque estoy mal. ¿No podrías exponerlo a la siguiente clase, por favor? De Gloria, esto hace tiempo fue. A ver, Brandon. Mendívil Brandon, creo, tenía que hacer la anterior clase paludismo. No sé qué pasó. Sí, doctora. ¿Qué pasó? Sí, doctora, Brandon? tuve problemas con la red. Ya, Brandon, a ver. Doctor, un momento, por favor. Por favor. Bueno, nosotros somos una zona también prevalente de paludismo, ¿no? En todo el Perú, en toda nuestra selva. Entonces, ¿qué pasa con la paciente que está gestando y tiene paludismo? A ver, Brandon, puedes empezar. Está bien, doctora. Bueno, como introducción vamos a saber que la malaria está considerada como una enfermedad de pobreza y de bajo desarrollo, y que actualmente va quedando como un complejo y abrumador problema de salud. Normalmente se infectan al año entre 300 a 500 millones de infectados, y 2 a 3 millones de estos se van a morir. Estos a la vez afectan a 24 millones de mujeres embarazadas, y normalmente en nuestro país está presente, ¿no? Las condiciones para la aparición endémicas de malaria son un país que están dados en los factores socioeconómicos, y tiene que ver mucho con la deforestación y cambio climático. El siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco sobre la malaria gestacional, ha sido definida como la presencia de Plasmodium en la sangre periférica, y el hallazgo del parásito en la placenta, haciendo el impacto tanto en la madre como para el feto y neonato.
Las madres tienen mayor riesgo de infección y de enfermedad sintomática a comparación de las mujeres adultas no embarazadas. Y esto es debido a una mayor densidad parasitaria, a una depresión de las células mediadoras de la inmunidad y al estado hormonal del embarazo, y a un mayor estímulo para la replicación del parásito, donde se va a agravar el cuadro en adolescentes y primigestas, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a tener dos formas clínicas que van a ser una la malaria gestacional no complicada y la malaria gestacional complicada. Siguiente, por favor. Bueno, en la malaria gestacional no complicada, vamos a ver cuando el paciente gestante presenta una infección sintomática con parasitemia sin signos de severidad, ¿no? O sin evidencia de una disfunción orgánica. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a presentar muchos problemas, se va a presentar el cuadro al igual que una infección viral, donde va, una infección viral común, ¿no? Donde va a tener malestar general, cefalea, fatiga, un dolor abdominal, dolor muscular y articular, que es lo más común. También puede agravarse hasta cierto punto cuando se va a presentar fiebre, anorexia, escalofríos y vómitos. Esto debemos de darnos cuenta y descartar lo más antes posible para ver si no es una malaria complicada por Plasmodium falciparum. Se debe de hacer un descarte, ¿no? Se debe tener esto en cuenta en caso de las gestantes que residen en áreas de transmisión estable, quienes a pesar de que tienen una inmunidad adquirida, se va perdiendo progresivamente durante el embarazo, y la inmunidad adquirida también se va a perder cuando también migran las personas a una ciudad o una zona no endémica, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de la malaria gestacional complicada, vamos a ver que se producen los casos de infección por el Plasmodium falciparum. En estos casos, las gestantes con malaria presentan una o más de las siguientes características que están en la diapositiva y que pueden ser tanto clínicas como de laboratorio. Una va a ser la alteración de la conciencia o el coma, ¿no? La otra va a ser la postración, van a presentar una debilidad generalizada. En caso, un ejemplo sería los pacientes que solo pueden mantenerse en pie con ayuda. Una anorexia, si está presente, también que está presente en una malaria no complicada, puede tener convulsiones. Esta va a ser mayor a 2 episodios cada 24 horas. Una dificultad respiratoria, ya que se puede presentar un edema agudo pulmonar o un síndrome de dificultad respiratoria en el adulto. También podemos ver un shock hipovolémico, ya que se va a presentar una presión arterial menor a 70 milímetros de mercurio, también ictericia. Esta es la clínica más evidencia que va a haber una disfunción de otros órganos. También puede presentarse un sangrado espontáneo normal, una hipoglicemia, ya que va a presentar una glucosa menor de 40 miligramos por decilitro, una acidosis metabólica, con un bicarbonato en plasma menor a 5 milimoles por litro, una anemia normocítica severa, que va a ser una hemoglobina menor de 5 gramos por decilitro y un hematocrito menor de 15%, ¿no? La hiperparasitemia también va a estar presente, mayor un 2% o 100.000 parásitos por microlitro en la sangre y en las vías de transmisión inestable, con un 5% o 200.000 parásitos por microlitro de sangre. También vamos a observar la hiperlactemia con un lactato mayor de 5 milimoles por litro. Y lo más resaltante acá sería que se puede producir una insuficiencia renal aguda con una creatinina mayor del 265 micromolares por litro. Tenemos que saber también que en nuestro país está considerado como una transmisión inestable. Las complicaciones más frecuentes en nuestro país van a ser el edema agudo de pulmón y la hipoglicemia y la mortalidad materna, ¿no? Con un aproximado de un 50%. Por otro lado, la muerte fetal y el parto pretérmino son bastante comunes en estos casos. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la tabla que van a presentarse acciones inmediatas frente a las complicaciones más frecuentes de la malaria complicada. En caso que se presente un coma, vamos a tener que mantener las vías aéreas. Tenemos también que excluir otras causas de coma. Tenemos que poner a la paciente en posición lateral
evitar corticoides, la heparina y la adrenalina. La hiperpirexia, aplicar paños húmedos, paracetamol es el fármaco de elección. En las convulsiones, mantener la vía aérea, administrar rápidamente diazepam por vía endovenosa y checar la glicemia. La hipoglicemia, monitorear la glicemia, corregir la hipoglicemia y mantener la dextrosa en función continua. En la anemia severa va a ser necesaria una transfusión de sangre fresca. En edema de agudo de pulmón, el paciente tiene que estar en posición de 45 grados, administrar oxígeno, diuréticos y restringir los fluidos. En la insuficiencia renal aguda, tenemos que excluir causas prerrenales, un balance hídrico y preparar para la diálisis. En el sangrado espontáneo y la coagulopatía, la transfusión de sangre fresca y administrar la vitamina K. Y en shock tenemos que descargar una septicemia, tomar una muestra del hemocultivo, administrar antibióticos de amplio espectro y corregir el trastorno hemodinámico. Siguiente, por favor. Tenemos que ver que también las diferentes patogénesis y las principales complicaciones. La primera va a ser la anemia, seguida de la hipoglicemia, y también tenemos que ver que la malaria severa se presenta la malaria cerebral y la placentaria. Siguiente, por favor. Bueno, la anemia es una de las mayores complicaciones de la malaria gestacional, siendo su fisiopatología de carácter multifuncional. Los mecanismos que explican se van a explicar de la siguiente forma, ¿no? Una hemólisis o destrucción directa de los glóbulos rojos parasitados, que va a ocurrir por el comportamiento intravascular y por secuestro en la microcirculación, especialmente del vaso y la placenta. Luego tenemos que ver la respuesta inmune específica que reduce el ciclo de vida de los glóbulos rojos. También se va a presentar una alteración en la producción de glóbulos rojos por depresión en la eritropoyesis y la inhibición de la liberación de los reticulocitos y la destrucción prematura de los glóbulos rojos durante un progreso de maduración en la médula ósea. También va a producirse un hiperesplenismo asociado con la reducción de todas las series de las células sanguíneas, causando además una anemia trombocitopénica y leucocitopenia. Esto además de Plasmodium falciparum afecta al metabolismo del hierro, que va a estar relacionado con la reducción de la absorción intestinal y el secuestro del hierro, ¿no? Como pigmento de la hemocianina. El consumo de hierro para el propio metabolismo del parásito, tratando de, ¿cómo le podría explicar? Tratando de mediar o de nivelar el consumo de hierro para el parásito, ¿no? Como sabemos, el hierro tiene los depósitos corporales y la liberación del hierro interior de la circulación durante la hemólisis intravascular. También la anemia severa se observa en mayor frecuencia en áreas de transmisión estable, todo lo que la malaria va a presentar, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de la hipoglicemia, está entre las complicaciones de mayor frecuencia de las gestantes afectadas por una malaria severa, por un Plasmodium falciparum, en comparación con una mujer no gestante, en una porción de 7 embarazadas a una que no está embarazada, ¿no? La sintomatología va a ser inespecífica, pero el cuadro clínico normal va a ser un vértigo, visión borrosa, frialdad en la piel de extremidades, hipotensión, convulsiones, y se debe de realizar un descarte con la malaria cerebral y una eclampsia, ¿no? También su fisiopatología está explicada por el aumento de la función de las células beta pancreáticas, que incrementan la secreción de la insulina, la liberación del factor de necrosis tumoral, que va a disminuir la glucogénesis hepática, aumentando la secreción de la insulina. También se va a ver la infección malárica que la infección malárica va a estimular la liberación de la insulina para compensar los requerimientos de la glucosa por parte del parásito, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de la malaria cerebral, es una complicación muy grave de la malaria. En mujeres embarazadas está asociado a la mortalidad y es un estudio, hay un estudio realizado en Cuba que se va a encontrar
en adultos afectados por la malaria falciparum, por el Plasmodium falciparum, y está ocupando en primer lugar de las complicaciones de la malaria, tanto en personas como puede ser en gestantes como en personas que no están gestando. Esto se va a producir también con una fisiopatología de un secuestro de glóbulos rojos parasitados en la microváscula cerebral por la citoadherencia, la formación de rosetas y aglutinación de glóbulos rojos parasitarios, para que van a formar la unión de glóbulos rojos no parasitados alrededor de glóbulos rojos parasitados. Ese también va a ser uno de los grandes problemas que se va a producir. Y la producción de citoquinas, ¿no? La elevación del factor de necrosis tumoral, la TNF-alfa, el interferón gamma y la interleuquina 1, ¿no? También se va a producir en esto la apertura de la barrera hematoencefálica. Siguiente, por favor. En caso de la malaria placentaria, para la malaria el órgano favorito de adherencia va a ser, o de secuestro por decirlo así, va a ser la placenta, ¿no? Y por tanto pues, ahí se va a dar su replicación. Esto resulta en acumulación de los glóbulos rojos parasitados, una infiltración por las células inflamatorias y la liberación de los medidores proinflamatorios, lo cual va a originar alteraciones patológicas, ¿no? Histológicamente, la placenta se va a caracterizar por la presencia de parásitos y leucocitos y macrófagos. Ahora les voy a mostrar en la siguiente imagen, un momento, por favor. El filamento, allá. Bueno, vamos a ver que histológicamente la placenta va a estar caracterizada por la presencia de parásitos y leucocitos macrófagos, con pigmento malárico depositado con un depósito de fibrina en el espacio intervelloso y el engrosamiento de la membrana basal del trofoblasto. Esto va a ser asociado con la necrosis del sincito trofoblasto y el daño endotelial, así que como la pérdida parcial de vellosidades, ¿no? Normalmente el paso de nutrientes y de oxígeno va a ser restringido y para el feto pueden hacer complementariedad o hipotróficos o un RCIU o un MFIU. Y el estándar de oro para diagnosticar una malaria placentaria va a ser el estudio histopatológico de la placenta, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico, la malaria gestacional tiene una connotación especial. Es un diagnóstico ya que puede ser por parasitemia. En algunos casos no se encuentra una parasitemia. Se puede esperar el parto hasta el parto para que haya un estudio parasitológico. También van a presentarse algunos casos de infección sin parasitemia. Luego el diagnóstico va a requerir de una historia clínica adecuada, un examen de sangre con microscopía de luz, pruebas de diagnóstico rápido y métodos de detección basados en el PCR. Y finalmente el estudio como el gold estándar se va a definir como el estudio histopatológico de la placenta, ¿no? Siguiente, por favor. Para el tratamiento nos vamos a basar, según la Organización Mundial, es el tratamiento de las áreas de transmisión va a ser donde va a estar inestable y estable, ¿no? De acuerdo al tipo de parásito que vaya a presentarse. Normalmente se van a presentar entre los dos primeros, que van a ser el Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, ¿no? Tenemos que ver que en el primero va a presentarse... Anterior, por favor. Bueno, tenemos que ver que en el Plasmodium vivax el medicamento de elección va a ser la cloroquina. El primer día va a ser cuatro tabletas, el segundo día también 4 tabletas y el tercer día 2 tabletas. Luego semanal hasta el parto, 2 tabletas por semana. En caso de una malaria gestacional no complicada por Plasmodium falciparum en el primer trimestre, tenemos 2 alternativas, ¿no? Una, vamos a usar la quinina más clindamicina de 600 miligramos cada 8 horas, 2 tabletas cada 8 horas en este caso,
Y de clindamicina 600 miligramos cada 12 horas, 2 tabletas también, ¿no? Durante 7 días. Y en la opción 2 tendremos al artesunato más la clindamicina también, que son 250 miligramos día, 1 tableta diaria en caso del artesunato y 600 miligramos cada 12 horas en caso de la clindamicina, 2 cápsulas cada 12 horas durante 7 días. Siguiente, por favor. En caso de una malaria gestacional no complicada por Plasmodium falciparum para el segundo y tercer trimestre, también existen dos alternativas que son bastante similares al artesunato y clindamicina que se usaron en el primer trimestre, y la quinina y la clindamicina también, que son bastante similares con el primer trimestre, ¿no? Y en caso de la malaria gestacional complicada por Plasmodium falciparum, tenemos 2 alternativas que van a ser el artesunato y la quinina. Y la primera dosis va a ser de 2.4 miligramos por kilogramo por vía intravenosa o intramuscular. La segunda dosis de igual forma. Y la tercera dosis de 2.4 también miligramos por kilogramo, intravenosa o intramuscular. En caso de la quinina, que sería la segunda opción, tenemos a 20 miligramos por kilogramo en infusión intravenosa, y luego de la infusión, para completar, 10 miligramos cada 8 horas hasta las 24 horas. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. Gracias, Brandon. Brandon, entonces va a haber un paludismo congénito, ¿no? ¿Cómo se presenta ese paludismo congénito? Puede haber, ¿no? Brandon, ¿me escuchas? Brandon. Doctora, en realidad no existe un consenso que pueda existir un paludismo, una malaria congénita. Se va a definir como un paludismo, una malaria adquirida directamente por la madre, ¿no? Que ya puede ser intraútero o durante el parto, que es lo más común. Yeah. Y va a estar más presente en las zonas endémicas. Yeah. ¿Y qué va a pasar con el feto? O sea, ¿qué va a tener algún síntoma el feto que se contagie con malaria? Sí, doctora. ¿Qué síntomas va a tener? Podría desarrollar fiebre y puede estar irritado, problemas tipo alimentación, ictericia, puede tener el vaso engrandecido, anemia. Uh-huh. Bueno, sí, en realidad puede haber malaria congénita, ¿no? Porque, como has mostrado tú, a través de la placenta se va a producir el paso del parásito por las vellosidades coriónicas durante el embarazo, y especialmente en qué trimestre, en el tercer trimestre o en el momento del trabajo de parto. Entonces va a haber una transmisión vertical. Entonces, por eso en las zonas endémicas lo ideal sería eliminar el parásito antes del parto, ¿no? Porque si no, en ese caso, como dices tú, ¿no? El feto va a presentar una infección generalizada con fiebre, patoesplenomegalia, ictericia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Después de la expulsión fetal, se toma una gota gruesa al niño y una muestra también de cordón umbilical para ver si es que ha habido o no una transmisión materno-fetal. Uh-huh. Bien, entonces, y la OMS, como dijiste, el tratamiento que recomienda es... y para prevención, ¿cómo se previene la malaria, Brando? Doctora, en el momento durante una endemia de malaria, lo recomendable es el uso de mosquiteros, ¿no? E insecticidas también. Exacto. Lo mejor que se podría usar es desde el primer trimestre hasta que termines de dar a luz. Así es. Tratamiento preventivo. También hay dosis preventivas de 3 o 2 dosis completas de tratamiento de antimaláricos, ¿no? Así es. Y que se pueden usar desde el primer trimestre, ¿no? Bueno, sobre todo en las zonas endémicas.
Sí, muy bien, Brandon, gracias. Gracias, doctora. Bien, entonces, a ver, vamos a llamar la lista. Antes de que... ¿Dónde está? Muy bien, jóvenes, ¿alguna consulta antes? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? Ay, no. Bien. Bien. Abarca, Carguarupay, Yul, Rubén. Bueno, buenas tardes, Yul. Alvarado, Alvarado, Yarami. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yarami. Mamao, Jaimes, Waldir, Erasmo. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Waldir. Japasa, Vilcapasa, Gypsy, Valía. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Vaca, Guevara, Kelly, Alejandra. Presente, doctora, buenas Buenas tardes, Kelly. Batallanos, Chicos, Erelisa, Lash. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bautista, Carrasco, Marisol. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Marisol. Cáceres, Jordán, Diego, Javier. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Tana García, Sofía, Eliana. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Canal Letona, Brian, Marcelo. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Brian. Castillo, Arauz, Claudia, Estefano. Castillo, Arauz, Claudia, Estefano. Ceballos, Condori, Lilia. Ceballos, Condori, Lilia. Chura, Sequeiros, Diana, Patricia. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Condori, Pacheco, Sara. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Condori, Saavedra, Juan Diego. Doctora, disculpe, buenas tardes. ¿Sabes Condori presente, por favor? Si no, no podía activar mi micro. A ver, un momentito. ¿Quién llama? Es que no les escucho. Llamé a Condori Pacheco Sara, ¿está? Sí, doctora, presente. Ya, buenas tardes. Condori Saavedra, Juan Diego. Juan Diego. Córdoba, Cusi de Yanira.